Entonces, aquí tenemos una cáscara de doble curvatura. Y vamos a utilizar un sistema de referencia sobre un meridiano cualquiera. Aquí lo marcamos en rojo, con un eje Z perpendicular meridiano, es decir, perpendicular a la superficie media, y un eje tangente al meridiano en cada punto, que la vamos a llamar coordenada angular phi. Esta coordenada angular que genera la tangente phi al meridiano se mide en esta figura entre el eje de revolución y el eje Z, que es perpendicular al radio. Fíjense que, al meridiano, perdón. Fíjense que Z está en la dirección de R2, perpendicular al meridiano. Y aquí estaría el ángulo phi, hasta el eje Z, ¿no? Entonces, tanto el eje Z como el eje phi estarían variando punto a punto, ¿no? Porque el eje meridiano más bien curvo. Bien, de la figura se ve, observando este triángulo rectángulo, que el cateto, que viene a ser el radio R0 del paralelo, es igual a R2 por el seno de phi. Esto es lo que indica Meusnier, el teorema de Meusnier. El radio del paralelo es igual al radio R2, que corresponde a la sección normal principal 2, multiplicado por el seno del ángulo phi. Bien. Entonces, fíjense, aquí tomamos nosotros un pequeño elemento. Vamos a meter el tamaño del gráfico. Tomamos un pequeño elemento de la superficie media con como vecindad de este punto, marcado por R2 y por R1 también. Y ampliamos sobre el elemento, el punto, nos movemos más bien en la dirección del paralelo, un ángulo de θ, de modo que esta longitud del paralelo va a ser R0 por dθ. R0 por dθ. Y luego nos movemos en la dirección del meridiano, de modo que quede subtendido por este ángulo diferencial phi. O sea, aumentamos el ángulo phi, fíjense, el phi estaba hasta aquí, y ahora lo aumentamos en diferencial phi, y por lo tanto la longitud de este elemento en el meridiano va a ser el R2, perdón, R1 por d phi. R1 por d phi. Bien. Esa es nuestra vecindad entonces, en torno de este punto, marcado por una coordenada angular phi sobre el meridiano. Vamos a borrar las cosas acá. Entonces veamos. Las cargas. Las cargas van a ser modeladas ahora, una carga P-phi en la dirección tangente al meridiano sobre la superficie media, es fuerza distribuida en área de la superficie media de nuestro elemento, y PZ, una fuerza distribuida también en la superficie media, pero está en la dirección Z. Estas son las dos cargas que establecemos en nuestra cáscara de doble curvatura bajo la condición de que se respete la simetría de carga respecto al eje de revolución. Bien, entonces estamos en condiciones de ahora de aislar este elemento para ver, utilizando la teoría de membrana, las fuerzas de membrana que se van a generar en los bordes del elemento para equilibrar esta carga que está dada por PZ y Pφ. Entonces, para ello vamos a hacer nuestras ecuaciones de equilibrio. Aquí hemos aislado el elemento diferencial y sabemos nosotros que esta longitud de arco acá es
R0 por d tita. Y esta otra longitud en el arco del meridiano es igual a R1 por d phi. Entonces, ahora aquí están marcadas las fuerzas que están actuando en nuestro elemento, ¿no? En el borde superior tenemos la fuerza distribuida sobre longitud n phi, la fuerza normal n phi, sobre este elemento, este arco de paralelo, ¿no? Se transforma la fuerza distribuida de phi en fuerza neta cuando multiplicamos por la longitud del paralelo donde está distribuida, que es R0 por d tita. Entonces la fuerza acá arriba es n phi por R0 de tita. Cuando incrementamos la coordenada phi para pasar al otro arco de paralelo inferior, entonces la fuerza esta también sufre un incremento, ¿no? Ahora vale n phi R0 de tita, que es lo que valía acá arriba, más el incremento que es la derivada respecto a phi de n phi R0 por d tita de phi. Bien, esa es la fuerza incrementada acá. Por otro lado, tenemos la fuerza de anillo, la fuerza que actúa en tangente al paralelo, en el plano del paralelo, y son las genetitas, ¿no? Las genetitas están distribuidas en las longitudes de estos meridianos, cuyo valor de longitud es R1 de phi. Entonces, multiplicando la netita por R1 de phi, yo tengo el valor de fuerza neta en cada uno de los meridianos. Fíjense que no varían en magnitud porque al pasar de un meridiano a otro, lo único que cambia es la coordenada tita. Y las funciones n, phi y n tita no dependen de tita. Entonces se mantienen las mismas fuerzas, solo que por la curvatura del paralelo terminan dando una proyección en la dirección, entrando a la cáscara en el paralelo, ¿no? En la dirección radial del paralelo, hacia el centro del paralelo. Entonces vamos a ver esa descomposición de fuerza. Aquí tenemos esta fuerza neta que está en el plano paralelo y que resulta de las proyecciones hacia el centro de la n tita. Proyectándolas, yo obtengo n tita por R1 de phi de tita. Si queremos ver de dónde sale exactamente esto, podemos visualizar este arco desde arriba. Entonces por aquí yo tengo la fuerza n tita R1 de phi. Tita R1 por d phi, ¿no? Del otro lado tengo la fuerza también n tita por R1 de phi. Bien, ahora que tracemos que sea el centro por donde pasa nuestro eje de revolución, y aquí tendríamos nosotros R0 a un lado y al otro, ¿no? Entonces R0 y también acá es R0. El radio de este paralelo donde están actuando, o en el plano en que están actuando las fuerzas n tita R1 de phi. El ángulo acá es tita. Y si bisectamos el ángulo nos queda, por un lado, tita sobre 2. Y por el otro lado también queda tita sobre 2. De modo que los ángulos tita sobre 2 serían los ángulos que hacen con la horizontal acá la fuerza n tita R1 de phi.
Este es el ángulo θ sobre 2. Y aquí también tengo el ángulo θ sobre 2. Entonces, obviamente las proyecciones en la horizontal se cancelan mutuamente y solo sobreviven las proyecciones en la dirección vertical, que se van a sumar, que es en la dirección que sería vertical en la pantalla, pero que en realidad está contenida en esta fuerza en el plano paralelo y está en la dirección del radio hacia el centro del círculo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta fuerza sumada con esta, da esta resultante, ¿no? Y su valor, por un lado va a ser este valor de n θ por R1 por dφ, pero antes del dφ voy a proyectar por el seno de dθ sobre 2. Pero el seno de dθ sobre 2 es el propio, aquí es dθ, dθ sobre 2. Dθ sobre 2, este es dθ. Y aquí es dθ sobre 2, y aquí también es dθ sobre 2. Son diferenciales los ángulos. Entonces va a ser R1 por el seno de dθ sobre 2, que queda por el ángulo muy pequeño. El seno del ángulo pequeño es igual al propio ángulo, ¿no? De dθ sobre 2 por, aquí tenemos dφ. Y la otra fuerza es la misma también. La otra fuerza acá es la misma. Entonces, sumando dos veces, se anula este 2 y nos queda nθ por R1 de θ dφ, como habíamos indicado ahí. Bien, entonces ya tenemos esta fuerza, pero no está ni en la dirección z ni en la dirección φ. Entonces vamos a tener que descomponer. Esta fuerza la tenemos que descomponer en una que está en la dirección z, esta fuerza está en la dirección z, y esta otra está en la dirección φ. Y fíjense que el eje z está saliendo de la cáscara. Z está en este sentido, y φ tangente al meridiano está en este sentido, no el eje φ. Entonces, las fuerzas que estamos viendo acá están justamente en los sentidos contrarios de este eje. Por lo tanto, las cargas que van a generar van a ser negativas, porque van a estar en sentido contrario a los ejes. Bien, aquí está el ángulo φ. Esta es una longitud de arco sobre el meridiano. Y entonces el ángulo φ en el triángulo rectángulo de la descomposición de fuerza aparece acá. De modo que la componente en la dirección φ va a ser nθ, perdón, por R1 de φ de θ, y por el coseno del ángulo φ. Mientras que la proyección en la dirección z va a ser nθ R1 de φ de θ por el seno de φ. Bien, entonces ya tenemos ahí visualizadas nuestras componentes, ¿no? Bien, ese es el aporte de la nθ, entonces, a la dirección φ y a la dirección z, a esta dirección z de acá. Perfecto. Por otro lado, tenemos también acá el aporte de la n φ R0 de θ más su incremento, que ya no está en la dirección del eje φ en el inicio, acá arriba, y se la tiene que descomponer también. Fíjense, se la tiene que descomponer en la dirección φ, la dirección del eje φ, o φ, y en la dirección del eje z. Esta va a ser negativa, la componente de la dirección del eje z, ¿por qué? Porque apunta en sentido contrario al z, que es saliendo de la cáscara, ¿no? Esta otra en la dirección φ es positiva. Bien,
El ángulo acá entre la fuerza neta y su proyección en la dirección de la de arriba es de phi. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esta proyección como toda esta fuerza por el coseno de d phi. Pero el coseno de d phi, siendo d phi un ángulo infinitésimo, prácticamente 0 es 1. Por lo tanto, esta fuerza es idéntica a la neta. La otra fuerza, esta de acá, va a ser el valor de fuerza multiplicado por el seno de d phi. Pero seno de d phi es igual al propio ángulo de phi, ¿no? Entonces me va a quedar acá n phi por el 0 de tita por d phi, que es lo que marqué aquí, más, y aquí quedaría de tita de phi al cuadrado. Entonces, el primer término tiene un de phi, y el otro tiene, bueno, aquí hay una derivada, se cancelaría un de phi, pero está multiplicado por el propio ángulo. Al tener el seno de d phi, quedaría multiplicado por d phi también. Entonces, tendría un infinitésimo de orden superior al primero. Habría dos infinitésimos multiplicando, ¿no? Entonces, este de acá, este término lo despreciaríamos y nos quedaría simplemente n phi r0 de tita de phi, la componente fuerza en la dirección z. Bien, una vez que ya hemos identificado esas componentes de fuerza, procedemos a hacer las ecuaciones de equilibrio. Primero, sumamos fuerza en la dirección del eje phi. Entonces, en la dirección del eje phi, yo voy a cancelar el n phi r0 de tita que está en el sentido negativo. Estoy tomando el sentido positivo acá hacia abajo. Entonces cancelo este con este aporte y me quedo con el incremento solamente. Derivada respecto a phi de n phi r0 por d tita de phi. Derivada respecto a phi de n phi r0 de tita de phi. Ese es el incremento, ¿no? Bien. Ese es el aporte en la dirección phi. Ahora, la n tita también produce en la dirección phi esta fuerza negativa que vale n tita r1 coseno de phi de tita. Entonces, menos n tita r1 coseno de phi de tita de phi. Y finalmente la fuerza pz, phi más bien, phi que está en la dirección del eje phi y que da fuerza neta al multiplicar por el área del elemento, que es R0 de tita por R1 de phi. Entonces, más P phi por R1 de phi y por R0 de tita, el área del elemento, ¿no? Entonces, ahí está nuestra primera ecuación de equilibrio. Yo tengo el producto de tita de phi y de tita de phi en los tres términos. Como es igualado a 0, puedo cancelar ese producto de tita de phi. Y me queda la ecuación diferencial derivada de n phi r0 respecto a phi, menos n tita por r1 coseno de phi, y paso esto al otro lado, la carga p phi, y me queda menos p phi por r1 por r0. Esa es la ecuación 1, suma de fuerza en la dirección del eje phi. Ahora la condición 2 va a ser el equilibrio de fuerza en la dirección del eje z. Veamos en el eje z. En el eje z tenemos nosotros el aporte de las cargas o del esfuerzo n phi, y este de acá que es negativo, está en sentido contrario a z, ¿no? Es n phi r0 de tita de phi, va con signo negativo, fíjense. Menos n phi r0 de tita de phi. Y luego tenemos el aporte de la n tita también. Entonces el aporte de la n tita en z es este de acá, que va a ser negativo, y n tita r1 seno de phi por d phi de tita. Entonces aquí tenemos menos n tita r1 seno de phi de tita de phi, y más el aporte de pz ahora. Pz por el área del elemento, que sabemos es R0 de tita por R1 de phi, y eso debe dar 0.
Entonces acá nosotros lo que hacemos es cancelar otra vez el producto de θ de phi que aparece en los tres términos. Podemos hacerlo porque estamos igualando a 0. Y nos queda n multiplicando por -1 también. Nos queda n phi por R0 más n θ por R1 seno de phi igual a pz por R0 por R1. Yo paso a dividir ahora aquí todos los términos por R0 y por R1. Fíjense lo que pasa acá. Tenemos n phi por R0, que es R2 veces el seno del ángulo phi, ¿no? Más n θ por R1 seno del ángulo phi también. Y esto es igual a pz por R0 y por R1. Bien, si yo divido entre R0 y R1 se va esto. Del lado derecho queda solo pz. Y acá yo voy a tener perdón, aquí hay algo. Un segundo. Escribo acá mejor. N phi por R0, que es R2 seno de phi, más n θ por R1 seno de phi, igual a pz por R0, que es R2 por R1 y R2 seno de phi, ¿no? Seno de phi. Estoy reemplazando este R0 por R2 seno de phi. Entonces, ahora sí, voy a dividir entre el producto de R2, R1 y seno de phi todo. Entonces se cancela acá, y aquí se cancela R1, seno de phi queda dividido entre R2 solamente. Se cancela R2 seno de phi, queda dividido entre R1. Y entonces lo que tenemos acá, ¿no? N phi sobre R1 más n θ sobre R2 es igual a pz. Bien, esa es la segunda ecuación de equilibrio. Suma de fuerzas en la dirección z igual a 0. Bien, ahora fíjense, esta segunda ecuación me permite a mí calcular la suma de n phi sobre R1 con n θ sobre R2, conociendo directamente pz. Ahora, es una ecuación con dos funciones incógnitas, ¿no? La n phi y la n θ. La primera que hemos establecido es una ecuación diferencial, donde aparece n θ y su primer derivada. Entonces yo pudiera despejar de acá n θ en términos de n phi y reemplazar. Y entonces me quedaría una ecuación diferencial en n phi solamente. Y la podría resolver, pero tendría que resolver la ecuación diferencial y eso se pone tedioso, ¿no? Y nosotros quisiéramos tener una fórmula como la segunda. Y la segunda ecuación, que la suma de fuerza en z, nos da directamente las expresiones sin derivar de n phi y de n θ en términos de pz, ¿no? Entonces, para lograr una expresión de cálculo directo de las n phi, hacemos lo que se llama el equilibrio del casquete. Entonces, nosotros cortamos el cascarón en una posición angular phi. Estaríamos tomando nosotros un ángulo phi genérico y hacemos el punto de corte acá, ¿no? Cortamos, y entonces aparecen los esfuerzos n phi. Y ahora voy a equilibrar las fuerzas acá. Asumo yo en el casquete, como ya lo hicimos en el cono, una resultante de carga, ¿no? De la resultante de carga por la axisimetría,
la componente horizontal va a ser 0 y solo queda la componente vertical, R. Entonces tomamos la componente vertical de toda carga que actúe en este casquete y la llamamos R. Está actuando aquí, sumo hacia abajo, porque vamos a sumar fuerzas positivas hacia abajo acá. Y aquí proyecto el NFI en la dirección vertical y me queda NFI por seno de φ. Entonces, esta fuerza que está distribuida en todo el paralelo, NFI por seno de φ, la multiplico por la longitud del paralelo y me queda una fuerza en el eje, ¿no? En la misma dirección que R. Y vale la fuerza NFI por el seno de φ por 2pi por R0. Y entonces sumamos esta fuerza con R y tiene que dar 0, ¿no? Es lo que tenemos acá. NFI por seno de φ por 2pi R0 más R tiene que dar 0. Y entonces NFI se calcularía como menos R dividido entre 2pi R0. Ahora, ¿cómo calculamos R? ¿De dónde sale esta fórmula de la integral? Para calcular R, nosotros tomamos una franja infinitesimal acá para hacer la integración. Esta franja da la vuelta, ¿no? En toda la superficie de revolución. Aquí tomamos nosotros un R1 rayita, en realidad es acá, la parte de arriba, este es el R1 rayita, y avanzamos un ángulo diferencial de phi rayita. Entonces, este ancho de la banda queda igual a R1 rayita por d phi rayita. Por d phi rayita, ¿no? Por otra parte, aquí tenemos el radio R0 rayita. R0 rayita. De modo que el área diferencial A de la franja va a ser este lado superior que vale 2pi, porque es circular, es paralelo, ¿no? Es 2pi entonces por R0 rayita, y por el ancho que vale R1 rayita por d phi rayita. Por d phi rayita. Esta es la rebanada, el área de la rebanada, ¿no? Y entonces aquí nosotros consideramos nuestra carga P vertical. A partir de PZ y Pφ podemos evaluar, como vamos a ver luego, P vertical, la componente vertical de nuestras cargas, ¿no? Y entonces, como el ancho de la rebanada es muy pequeño, puedo asumir que P vertical en la rebanada en esta franja, es constante. Y entonces podemos decir que diferencial de R, o el aporte de P vertical en esta franja infinitesimal, que llamamos diferencial de la resultante total R, va a ser igual a P vertical, que va a depender obviamente de phi, en este caso de phi rayita, entonces tenemos P vertical que es función de phi rayita por el área de la rebanada, ¿no? Por 2pi R0 rayita y de phi rayita. Y entonces
R va a ser la integral, en este caso, la cúspide de la cáscara correspondiente al ángulo φ igual a 0, está presente, forma parte de la cáscara, entonces hay el límite inferior de la integración para el ángulo φ rayita es 0, y el ángulo final es el ángulo φ en el borde inferior, ¿no? Entonces va la integral de 0 hasta φ de R, que viene a ser P vertical por 2 pi R0 rayita y de φ rayita. Bien, eso es lo que tenemos acá. P vertical por 2 pi R0 rayita, R1 rayita por d φ. Yo lo puse, es R0, me faltó el R1 rayita, ¿no? Me faltó el R1 rayita aquí. Por R1 rayita también. Y eso es lo que hemos calculado, que está escrito acá abajo. Ahora nuestro único problema es cómo evaluamos P vertical. ¿Cómo evaluamos esa carga P vertical? Que la vamos a medir positiva hacia abajo en nuestra ecuación de equilibrio. Entonces veamos. En un meridiano, en cualquier posición φ, nosotros tenemos la carga PZ y la carga Pφ. Entonces nosotros queremos evaluar entonces la resultante neta de esas cargas en la dirección vertical. Por lo tanto, me interesan los cálculos siguientes. Me interesa esta componente, que será la componente vertical de Pφ, y que va a ser igual a Pφ por el seno del ángulo. Seno del ángulo φ. Y me interesa esta otra componente vertical de Pz, que por el ángulo ubicado en esta posición va a ser Pz por coseno de φ. Pz por coseno de φ, ¿no? Como hemos tomado el sentido positivo hacia abajo, entonces estaba positiva y estaba negativa. Y tenemos P vertical igual a Pφ seno de φ menos Pz coseno de φ. Ya está calculada entonces la fórmula para P vertical, dependiendo P vertical solamente en este caso de Pφ y Pz. Si hubiera alguna carga concentrada en la cúspide, por ejemplo, se le debe sumar a R directamente, ¿no? Este es el aporte en R de esta carga P vertical. R entonces va a recibir un aporte que diríamos R de PB, R de PB, que es este de acá. Y si hubiera una fuerza concentrada en la cúspide, había que tomarla esa fuerza concentrada P en la cúspide, ¿no? Al margen de la fórmula que tiene con P vertical. O sea, P vertical genera una parte de la R y puede haber otra parte concentrada también. Bien. Ahora no sé si alguien quisiera alguna aclaración de lo que hemos discutido en esta clase. Ya tenemos todas las fórmulas para poder resolver las ecuaciones de cáscara de doble curvatura en teoría de membrana, ¿no? Fíjense, tenemos la ecuación del casquete. La ecuación del casquete nos da directamente NΦ. Pero previamente hay que calcular R por esta fórmula, ¿no? Con P vertical, que ya tenemos su fórmula también. Entonces, con la fórmula de P vertical metida en la integral, calculamos NФ. Y una vez que tenemos NФ, vamos a la ecuación segunda, la suma de fuerza en Z,
y despejamos n tita. Entonces ya hemos calculado los esfuerzos de membrana, ¿no? Tenemos todos los ingredientes para ese cálculo. Si alguien quisiera que se aclare alguna cosa o está todo claro. La carga puntual, digamos, se apunta hacia abajo, la tomamos positiva, ¿no? Claro, sí. En este esquema de la cáscara como está con la curvatura hacia abajo, entonces hemos decidido nosotros tomar la ecuación de equilibrio del casquete también con fuerza hacia abajo positiva. Y la fuerza estuviera, la concentrada estuviera hasta hacia arriba, entonces entraría negativa. Muy Para bien, muy bien. aclarar aquello, ¿no? Ahora, si ustedes quieren cambiar también, no hay ningún problema. Pueden tomar el sentido positivo hacia arriba. Entonces revisarían todos los cálculos para ver en qué parte, qué signos se van alterando, ¿no? Porque la idea acá no es que manejen la fórmula solamente, sino que ustedes sepan que están haciendo el equilibrio de este casquete. Entonces, ahí ya, porque yo también puedo tener el casquete invertido, ¿no? Entonces, ahí ya mejor es que ustedes decidan hacia arriba lo positivo, ¿no? Si el casquete está invertido. O sea, la idea es que puedan construir las ecuaciones, no se memoricen simplemente los resultados que tenemos acá, porque los signos pueden variar. Bien. A continuación, tendríamos que ver deformaciones, pero les voy a dejar por lo menos planteado un problemita para que ustedes vean, lo traten de resolver. Imaginen que tenemos una cáscara esférica de radio A. Se le eje revolución. El radio A vale 6 metros. El espesor H vale 0,1 metro. Y tenemos el peso específico del material. Queremos evaluar solamente el efecto de las fuerzas de membrana acá debido a peso propio. Le coloco unas bielitas ahí de apoyo. Entonces quiero evaluar la fuerza de membrana debido a peso propio. Para ello utilizo peso específico del material como acción gravitatoria sobre la cáscara, ¿no? Y el ángulo K, que sea 70 grados, el ángulo phi, la base, 70 grados. Y entonces quiero que ustedes comiencen a calcular en este momento la n-phi y la n-θ. Entonces más fácil es calcular primero la n-phi, o sea, es el camino, digamos, que hemos indicado. Calcular la n-phi a través de la r y la r a través de la p vertical. Entonces lo primero que hacen es modelar la carga pz y py. Y luego la p vertical, sacan n-phi y luego n-θ, ¿no? Bien, vamos a quedar por acá. Les dejo planteado ese problemita para que lo resuelvan y vemos el día jueves. Ya nos queda menos de un minuto el jueves, entonces lo resolvemos. Muy bien, muy bien. Voy a copiarlo yo también el ejercicio para tenerlo listo.